Bien, ya estamos en el bloque Más Salud. Habíamos anunciado también este tema que es importante, ¿no? Ya estamos prácticamente para terminar el año escolar obviamente, y hay la posibilidad en algunos casos de que los niños, los escolares puedan repetir el año. ¿Qué implica toda esta situación? Sin duda no es nada agradable este tema, y cómo los padres debemos ayudar o podemos hacer que esta situación, digamos, sea manejada de una forma más profesional con nuestros niños. Obviamente estamos aquí con la especialista Zarela Quiroz, a quien agradecemos por supuesto siempre su presencia. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Y coméntenos, por favor, es un tema importante, ¿no? es un tema sumamente importante porque tiene que ver no solamente con el resultado final y el rendimiento académico, sino con la situación emocional de nuestros hijos, ¿no? Entonces, mira, está ligado, vamos a ver un círculo acá. Obviamente cuando hay bajo rendimiento escolar, bajo rendimiento acá, nosotros vamos a encontrar también niveles de ansiedad, niveles de depresión y en consecuencia también se incrementan los niveles de baja autoestima. Entonces se han hecho investigaciones en las que se ha encontrado, por ejemplo, un 86% de alumnos que tienen bajo rendimiento que están presentando, depresión. ¿No? O sea, es un porcentaje alto. A esto le sumamos obviamente la autoestima y un 52% tiene autoestima baja. Entonces, si nosotros vemos esa situación, al margen de los resultados, estamos en una situación complicada emocionalmente para nuestros hijos que les va a dificultar interactuar de manera adecuada, obviamente a nivel social, claro. Y asimismo, ellos se retroalimentan de una manera negativa de sí mismos y esto va a afectar su rendimiento académico. Es decir, si yo pienso que no soy capaz, por lo tanto, me voy a sentir triste, mi tristeza, mi depresión va a influenciar sobre mi desempeño social, académico, y en consecuencia voy a seguir bajando mis resultados. Entonces yo creo que acá siempre se aborda desde el enfoque educativo, de repente solamente trabajando terapias de atención-concentración, terapias de aprendizaje, para trabajar la parte lógico, matemática, lenguaje, lo que fuera. Acá nosotros debemos ir de la mano con el aspecto emocional, porque si mi hijo no se siente lo suficientemente capaz, entonces no se va a creer que puede ser capaz de superar esto. Así es un tema integral. Así es, y a fin de año nosotros encontramos altos índices de depresión mayor, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos lamentables, por supuesto, podemos nosotros escuchar en noticias que hay algunos jóvenes, niños, que llegan incluso al suicidio. Y acá nosotros tenemos que prestar mucha atención porque no hemos estado de repente observando detenidamente los indicadores que ya nos están presentando, ¿no? Los indicadores de depresión y baja autoestima, que son importantes. Importante todo lo que está mencionando, doctora. Y en el caso, por ejemplo, de que ya no se ha podido hacer todo este proceso, ya se tiene el hecho real y objetivo que lamentablemente el niño va a perder el año. Así es. ¿Cómo tenemos que afrontar esta situación? El primero que se lo tiene que comunicar es el papá o la mamá, obviamente, ¿no? Y mira, es muy probable que el mismo niño, bueno, si es un niño pequeño quizás no se dé cuenta o no esté tan al tanto, pero si es un adolescente, sí, ya esté consciente de esto. Acá es importante considerar algo que creo yo es básico. El rendimiento académico es un área, es una muestra de repente de cuánto conocimiento, de cuánta información yo estoy adquiriendo y estoy respondiendo. Pero eso es solamente una parte y nuestros hijos no son solamente un aspecto académico. La nota en realidad es un referente de, efectivamente, de cuánto está de repente respondiendo a los conceptos, a los conocimientos y a la información que se le está dando al niño, pero no necesariamente significa qué tan capaz es esta persona. Correcto. Todos tenemos habilidades, absolutamente todos, ¿no? Tenemos habilidades y lo que es importante es que nosotros como padres debemos conocer qué habilidades tienen nuestros hijos y potencializarlas. Y reconocer de repente que yo no soy muy bueno en todo, pero tengo que hacer mi esfuerzo, tengo que comprometerme. Es diferente en aquella persona de repente en la que de repente si es un niño no se le hace un adecuado seguimiento y vemos que no hay una conducta responsable respecto al estudio, o un adolescente que de repente está haciendo su esfuerzo y que tiene fracaso, ¿no? O un adolescente que no lo está haciendo. Y entonces esto implica también, tiene mucho que ver con cuál es la forma de abordarlo.
Y eso es muy importante lo que usted está mencionando, porque yo he podido escuchar también comentarios, digamos, de especialistas educativos, ¿no?, que critican el sistema en sí, porque como usted señala, no se disgrega, o sea, no se separa cada área que es tan importante, ¿no?, sino lo vemos como un todo. Así es. Y entonces al final, si yo estoy mal en matemáticas, me siento mal, soy un desastre en matemáticas y en lenguaje también, pero de repente puedo tener alguna deficiencia en esas áreas, pero soy un gran artista, pues, o un gran deportista. Claro. Y eso también no me debe hacer sentir mal o menos, ¿no? Definitivamente no. Todos tenemos un potencial, un área en la que nos vamos a desempeñar bien y en la que vamos a disfrutar en realidad. A veces también esto tiene mucho que ver con las expectativas de los padres, ¿no? Tiene mucho que ver la presión que puede haber, y entonces yo como hijo siento que no cubro las expectativas de mis padres, por lo tanto no merezco su cariño o soy una decepción para ellos. Y eso es algo que debemos cuidar, porque veámoslo de otra forma. Es probable que para este padre o madre este aspecto académico signifique una herramienta con la que mi hijo va a enfrentarse a la vida. Entonces, difícilmente encontramos un padre que sea indiferente, que exija a su hijo de forma académica, ¿no? O sea, usualmente detrás de ello hay un padre que se preocupa por el futuro de sus hijos. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? Que está bien. Ahora, la forma es lo que debemos tratar de modificar de repente, y no solamente enfocarnos a ello. Es cierto que nuestros hijos tienen la responsabilidad académica y que deben esforzarse, eso es totalmente cierto, pero no necesariamente que ese sea el único valor que yo le atribuya a mi hijo, porque a veces es que de repente mi hijo tiene un 18 y no, ¿sabes qué? Debiste sacar un 20, ¿no? ¿Por qué no sacaste un 20? En lugar de felicitar, oye, bien, de repente, ¿qué te faltó? A ver, mira, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Bueno, entonces para la próxima, qué bueno que ya te diste cuenta. Siempre verlo desde el lado positivo. Por supuesto. Y eso que está señalando usted es tan interesante, ¿no? Porque la presión a veces, quizás involuntaria, o voluntaria en algunos casos también de los padres, es negativa, ¿no? Porque uno como que quiere ver cristalizado quizás los sueños que uno no cumplió. Así es. ¿no? Y quiere ser que tu hijo, bueno, que obviamente uno siempre desea que su hijo sea mejor que el otro, pero cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su vida que la tiene que ir forjando, ¿no? Así es, aprendamos a conocer a nuestros hijos. Claro. Y si ya estamos en una situación de fracaso, fin de año, y nuestro hijo va a repetir de año, entonces tenemos que sentarnos y conversar con él respecto a qué fue lo que pasó, dónde finalmente estuvieron las debilidades, si se esforzó o no se esforzó, que se supone que para nosotros no debe ser una sorpresa tampoco a fin de año recién enterarnos, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Entonces, bueno, vamos a luchar hasta el final y que finalmente entonces podamos ver también alguna alternativa que afecte menos al niño en su nueva integración el próximo año. Por ejemplo, no necesariamente, en algunos casos algunos padres estilan el hacer un cambio de colegio, ¿no? Entonces, puede funcionar para algunos, y aquí hay que considerar también la fortaleza emocional que pueda tener nuestro hijo. Eso es fundamental. Entonces, ¿no? Porque si no, en realidad es muy duro para el niño ver su salón, el grupo de sus alumnos, de sus compañeros, sus amigas, sus amigos, que ya no están. En consulta, en realidad, tenemos que preparar al niño para esa situación y verlo de una forma positiva. ¿De qué manera? A ver, es que a veces no estamos lo suficientemente preparados y necesitamos entonces volverlo a hacer. Y vamos a volverlo a hacer, pero esta vez con más convicción, vamos a volverlo a hacer, y esta vez ya tenemos la experiencia previa, por lo tanto vamos a tener más posibilidades de salir airosos, y bueno, en lo que nos faltó, esta vez vamos a ponerle punche nuevamente. Y tus amiguitas van a seguir siendo tus amiguitas de repente, y harás nuevas amistades en este nuevo salón, ¿no? Veamos, o sea, hay que preparar al niño para este cambio, ¿no? Y hay que darle el apoyo y por supuesto también el abordaje, ¿no? El abordaje en este caso para detectar si es que se trata de un problema de atención, de un problema de atención-concentración, o sea, que está dentro de los problemas de aprendizaje, o se tratan de aspectos emocionales que han estado tan marcados que han llegado a influenciar el aspecto académico. Eso tenemos que saber. ¿Qué podría ocurrir? Una situación así que... Usualmente las situaciones que afectan mucho el rendimiento académico son cuestiones familiares, discusiones de repente entre los padres, una separación, la pérdida de un ser querido. Entonces, ese tipo de situaciones suelen provocar algunos cambios significativos en el niño, ¿no? Y que termina afectando obviamente su rendimiento escolar. Siempre y cuando, por supuesto, dentro del historial académico del niño hayamos visto un desempeño óptimo y de pronto
ocurre Ajá. este declive, ¿no? Que Cuando haya es un así, cambio radical, digamos. claro, usualmente es por aspectos emocionales. Sin embargo, cuando ha ido pasando el tiempo, siempre mi niño ha tenido algunas dificultades en la atención, en la concentración, que es lo primero que se dice, después en el proceso de la lectoescritura, después en matemáticas. Entonces, acá es importante hacerle una evaluación completa e integral para averiguar aspectos intelectuales, aspectos emocionales, aspectos sociales, y esto nos da a la vez un perfil de lo que está ocurriendo con el niño, cuál es el área sensible, para poder abordar el área que se necesita. Si es el área académica, por ejemplo, como en este último caso donde hay un historial de bajo rendimiento, conforme pase el tiempo y no se aborde, el problema puede aumentar, ¿no? Puede empeorar. Importante todo lo que está compartiendo con nosotros, doctora, en este momento, que es importantísimo, ¿no? Ya estamos ya a un paso de cerrar el año escolar, y lo que señalaba el tema de autoestima, importante, ¿no? Porque en el caso que el chico se enfrente a esta situación, obviamente se va a ver afectado, es innegable. El tema de la vergüenza, quizás, ¿no? Con sus propios compañeros o la familia, que siempre le pregunte, ¿qué tal te fue? A nadie le va a gustar repetir, ¿no? O sea, esa es una situación que está ahí y hay que manejarla con pinzas, ¿no? Para ayudar. Sí. Y sobre todo esto, ¿no? O sea, yo llego a un momento en el proceso de terapia, por ejemplo, con los chicos de aprendizaje, en que les digo, vamos a detenernos acá, vamos a hacer un enfoque distinto en cuanto a la terapia para que sea más lúdico, y vamos a enfocarnos a fortalecer su autoestima, ¿no? O sea, el hecho que a mí no me salga algo bien académicamente no significa que yo no sea una persona valiosa, porque soy una persona valiosa. Los padres deben hacerle sentir a sus hijos que los aman, que están interesados en ellos, y que siempre y cuando esté haciendo su esfuerzo, ellos van a hacer lo mejor. Entonces, el principal referente para un ser humano, sobre todo en la etapa de la niñez, son los padres. Si yo me siento amado por mis padres, puedo sentir de repente cierto rechazo, discriminación, ¿no? Marginación en algún momento académica, y frente a ello pues tendré la fortaleza emocional para decir, bueno, finalmente, si nosotros analizamos un poco la historia de personajes destacados, académicamente no necesariamente fueron los primeros. Así es. Bien, entonces Claro. ese tiene que ser un referente también. No quiere decir que, bueno, yo no estudio y finalmente voy a ser un excelente jugador de fútbol nada más. No. Tampoco irnos a los extremos. Claro, que no. sí. Encontremos un equilibrio. Todos tenemos un valor, todos tenemos un potencial. Hay que descubrirlo para que podamos llegar a brillar tanto como somos capaces de hacer. Ni que tampoco significa que ya el niño ahora diga, bueno, ya mi terapista ha dicho que bueno, yo no soy bueno en matemáticas y ya pues no voy a estudiar, pero yo soy bueno en otra cosa. Tampoco, no tiene que requerir un esfuerzo, obviamente, quizás adicional en este caso, donde no sea tan destacable, digamos, en esa materia, ¿no? Algo que yo siempre le digo a mis pacientes, niños, adultos, le digo, si vas a perder, bien, que sea luchando, no te rindas, lucha hasta el final. De repente, ¿quién te asegura que vas a perder? Pero si piensas y dices, no, yo no sé, yo no puedo hacer esto, no, entonces ya perdiste, ya desde tu pensamiento, desde tu actitud, te has ido a perder. Entonces no, si vas a perder, que sea luchando. Yo no sé, probablemente en la lucha salgas airoso y te voy a demostrar. Hay diferentes formas en realidad de demostrarnos que somos capaces de hacer cosas que de repente no podemos creer. Mira, en un ejercicio nada más simple, de repente mirando hacia un punto o haciendo un movimiento corporal al máximo, después de un ejercicio mental nuevamente, superamos la meta que creímos que era lo único que podamos hacer. Entonces, en realidad el estado mental tiene muchísimo que ver. Siempre podemos un poco más de lo que creemos, pero tenemos que estar convencidos de ello. Correcto. Dígale, pues, y en el caso, por ejemplo, ya estamos hablando del tema de que repites el año, en este momento va a ser muy complicado ya que se pueda revertir esta situación, pero iniciando el año o a medio año, ¿qué señales de alerta como padres debemos estar atentos? ¿Qué ocurre con nuestros hijos para preocuparnos aún más? Siempre el año anterior es un referente. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos que ir viendo en qué dificultades tiene el niño para que podamos meterlo de repente en algunos talleres que no significa un curso completo todas las vacaciones, en algunos talleres para que pueda entrenarse, porque definitivamente necesita entrenamiento, necesita reforzarse en el área que fuera, para que cuando empiece el colegio vamos dejando ese taller de repente y vamos viendo cómo se va desempeñando. En el primer trimestre tenemos nosotros que buscar, no esperar que los profesores nos llamen, sino buscar una cita. ¿Para qué? Para que podamos saber cómo está haciendo su desempeño y cuáles son las deficiencias y qué podemos hacer entonces. Entonces, bajo este enfoque, ya nosotros tenemos una línea de
cómo continuar apoyando a nuestro hijo. Pero bajo cualquier enfoque, de todas formas, siempre es necesario que nuestro hijo esté comprometido, que no seamos nosotros solamente las personas que estamos interesadas, porque a veces parece que es el padre y la madre los que están interesados porque el niño avance y el niño... sí. No le hemos desarrollado al niño la conciencia de lo importante que es estudiar para él. A veces también tenemos casos de niños que simplemente pues están acostumbrados a tener todo lo que quieren, a hacer todo lo que desean, y cuando están en el colegio no hago las tareas porque que es aburrido, salgo del salón porque es aburrido, o me duermo en la clase. Entonces estas cosas a nosotros los padres nos deben interesar y debemos estar pendientes. Siempre la responsabilidad del niño se empieza a trabajar desde ahí, ¿no? Desde sus tareas, desde las pequeñas cosas que les van haciendo. Y además de ello, yo siempre recomiendo que las tareas deban verse como algo divertido, como algo entretenido, sobre todo para los más pequeños. Porque a veces es que te portaste mal, ya, y te pones a hacer esto, o te pones a leer, y jamás leer un libro, hacer una tarea debe estar asociado a un castigo. Por supuesto, al contrario, no es un premio, es estimular la lectura, que es tan importante. Y en el caso de los niños, ellos aprenden de forma lúdica, aprenden jugando, ¿no? Es importantísimo. Eso es cierto, eso es cierto. De repente también lo tradicional era antes el lápiz y papel, ¿no? Por ejemplo, en las sesiones de terapia que hacemos nosotros, atención y concentración, no necesariamente hacemos eso. O sea, empezamos a jugar con el cuerpo, porque el niño pequeño necesita primero prestar atención de todo lo que yo voy a percibir a través de los sentidos. Entonces, de repente lo vamos asociando a un movimiento, a un sonido, dos sonidos, lo asociamos. Si hago una palma, salta, si hago dos palmas, gateamos, no sé, y utilizamos un espacio grande, y es bonito. Y cuando es un grupo mayor es más bonito todavía, ¿no? Entonces, la idea es ver de manera creativa la forma de poder abordar al niño sin descuidar su aspecto emocional. Excelente, doctora Quiroz. Una reflexión final, por favor, para los televidentes de ATV+. Bueno, todos tenemos un potencial y tenemos que aprender a descubrirlo. Todos valemos mucho y enseñémosle a nuestros hijos cuánto valen para nosotros. Bien, académicamente, emocionalmente, todos podemos hacer mejor. Excelente, muchas gracias a la doctora Zarela Quiroz por estar con nosotros, y así cerramos nuestro bloque.